La movilización de productores rurales en Durazno el martes pasado provocó una ola de reacciones en las redes sociales. En Twitter se volvieron tendencia consignas a favor como "Un solo Uruguay" o "Yo estoy con el campo", y otras en contra o más en broma como "Agrapalooza". Muchos continuaban entre las tendencias al día siguiente, casi como si hubiera tratado de una guerra digital. Este tipo de fenómenos no son para nada nuevo. Sucede algo y las redes sociales lo amplifican, lo llevan al humor, lo deconstruyen, lo construyen, le dan manija, lo bajan. Pero el tema del agro sí que tuvo sus particularidades, no solo políticas, sino en cuanto a la comunicación, a su difusión, a su transmisión. Y también a las críticas que se alzaron en contra del evento realizado en Santa Bernardina, en Durazno. Para tratar este tema está con nosotros Diego Barcia, contador público y gerente de Nightstream, una agencia de comunicación digital que estudió particularmente este suceso en torno a la manifestación de los productores rurales en el centro del país. Bienvenido, Diego. Bienvenido, muchas gracias por recibirme. Es un placer estar acá. Diego, para empezar, si te parece, expliquemos brevemente qué es Nightstream y cómo trabaja, ¿no? ¿A qué se dedican exactamente? Dale, perfecto. Bueno, les cuento. Nosotros somos parte de un grupo que se llama NSG Group, ¿verdad? Que tiene dos brazos de consultoría de inteligencia, ¿verdad? En medios de comunicación y un foco fuertemente establecido en las redes sociales. No somos estrictamente una agencia de comunicación digital, sino una agencia de inteligencia sobre la comunicación y también tenemos nuestra línea estratégica. A ver, definamos eso, porque hay quien puede decir inteligencia, ¿cómo es? Exactamente. Como te decía, nosotros tenemos dos unidades de negocio fuertemente marcadas, con equipos diferentes, que estamos trabajando ahora en 8 países, con 7 oficinas en 7 países diferentes, menos en Perú, que ahí trabajamos pero no tenemos oficina. Tenemos una línea llamada Illuminati, que se dedica a campañas políticas, presidenciales, senatoriales, causas ambientales también. Y bueno, después tenemos a la línea de negocio que es Nightstream específicamente, que se encarga de todo lo que es corporativo, marcas y también causas y cuestiones de cuidado reputacional o de crisis reputacionales en Latinoamérica y en España, ¿verdad? Yo te quiero hacer una pregunta. Tú trabajaste en campañas electorales, ¿no? La de Sebastián Piñera, la de Rafael Correa. Hiciste algo con el kirchnerismo, con el separatismo catalán, con Hillary Clinton. Exactamente, ¿en qué consistió la tarea en esos aspectos? Bueno, personalmente me tocó trabajar, sí, muy directamente vinculado a la campaña de Sebastián Piñera junto con otro consultor, Agustín Castillo, que fuimos los dos consultores de Nightstream que fuimos para Chile y nos establecimos en la oficina allá, desde Uruguay. Ahí sí ayudamos a correr la campaña y bueno, un poco estos análisis que hacíamos en redes sociales, o mejor dicho, el análisis que sale de las redes sociales nos complementaba un análisis que le damos al equipo del candidato, que un poco le decía o le anticipaba el humor de las personas. Bueno, eso te iba a preguntar, ahí está, en el día a día, ¿en qué lo asesoraban? ¿Qué era lo que le decían a Piñera? Bueno, ¿por dónde hay que encaminar la campaña? ¿A partir de qué? A eso íbamos. Nuestro trabajo, para hablarlo bien en el lenguaje criollo, parte de la base de tomar información de las redes sociales y establecer, tanto para una marca, para un candidato, para una causa o para un gobierno, darle dos líneas de inteligencia. Uno sobre la conversación que se está dando, qué se habla y cómo se habla, ¿verdad? Y por qué canales se está hablando. Y por otro lado, nosotros tenemos tecnología que estudia el ADN de las personas que participan en esa conversación o en ese discurso, ¿verdad? Y esto nos ayuda a descubrir que hay determinado tipo, por ejemplo, de uruguayos que apoyan a la marcha al campo, por ejemplo, o a un candidato dentro de alguna zona de algún país, los comportamientos o los discursos son diferentes y se dan con determinadas personas que tienen determinados intereses, determinada inclinación política o determinado contexto socioeconómico. Algunas cosas las sacamos de información pública, redes sociales, y otra cosa se infieren como modelos estadísticos y de inteligencia, ¿verdad? Y a partir de el legajo o de las huellas digitales de una persona podés inferir entonces que tiene una tendencia hacia tal partido o que sería proclive a determinado mensaje en las redes. Exactamente.
así como te digo, esto es información súper útil para cualquier target, sea de una marca, sea de una población ciudadana de un municipio o sea de un político. Nosotros, un primer análisis que nosotros siempre hacemos es si hay tierra fértil para que el objetivo de la entidad a que nosotros estamos apoyando, ¿verdad? Pueda llegar a tener elementos motivadores emocionales en determinado grupo de personas que lo puedan mover, o si no existe su proyecto en el Uruguay. Quizás viene aquí a un cliente y me dice, bueno, yo quiero proponer esto, creo que el uruguayo está queriendo tener esto, o nosotros nos servimos las redes sociales para decir, mira, sí, es verdad, hay una... vamos a decir, una tendencia latente a que esto puede llegar a sonar o no. ¿Podés, capaz que no podés por secreto profesional, pero en algún ejemplo en la campaña de Chile que tuviste, en que tú desde redes sociales le aportaste al equipo de campaña, mira, este tema se está hablando y ustedes están durmiendo la siesta? ¿Algún ejemplo concreto? No de la campaña de Chile, pero te puedo dar algún ejemplo de otra campaña en las cuales no participé, pero sí que estuve participando en el análisis de lo que fue la información. Nosotros descubrimos, por ejemplo, que en la campaña en Barcelona, en Cataluña, ¿verdad? Vimos que había una relación directamente asociada entre la gente que defendía las corridas de toro y la gente que estaba en contra del separatismo catalán. Entonces, nosotros, esa información, te doy un caso muy particular y bien lejano para... Cruzaste dos variables que a nadie se les hubiese ocurrido. Exacto, es que muchas veces las cosas que nosotros descubrimos no las hubiésemos imaginado, y de eso se trata, leer o saber entender la información en redes sociales. La información hoy en día está disponible para todos. La tecnología está bastante disponible, más allá de que nosotros tenemos una tecnología propietaria que es nuestra, que nosotros la construimos. La tecnología existe, se puede comprar. Lo que es más, el desafío que tienen ahora tanto las industrias como las campañas políticas es justamente que hay poco conocimiento y experiencia de cómo poner esa información y transformar en inteligencia útil, ¿verdad? Y por ejemplo, muy bien, descubrieron esas dos variables. Entonces fueron y le dijeron, ¿cómo utilizaron eso positivamente para que rindiera para quienes le diste la información? En ese caso nosotros solamente teníamos la responsabilidad del análisis y la consultoría sobre la información que íbamos captando. No teníamos la otra parte que a veces hacemos, que es la responsabilidad de la estrategia comunicacional. A nosotros nos gusta trabajar con las dos porque es más divertido y aparte es más aceitado el proceso. Pero en ese caso nosotros le brindábamos a la agencia creativa de comunicación de campaña, ¿verdad? El insight ya procesado, y con ese insight ellos, decidían si era una campaña viable o no, si era un clúster o un grupo de personas a atacar con una comunicación específica de ese tema o no. Otra de las cosas que se descubrieron en Cataluña hace algunos años, en el primer proceso del separatismo catalán, fue que gran parte de los catalanes les gustaba el fútbol, y de esas personas que sí eran a favor del separatismo, por ejemplo, y que les gustaba el fútbol, algunos preferían ver a Messi en el Barcelona que ver a Cataluña separada de España. Ese clúster que nosotros encontramos dentro de los... Obviamente que los núcleos duros dentro de las redes sociales prácticamente son intocables, porque uno no puede... Eso, pero sí dentro de las personas que sí apoyaban un separatismo, ¿verdad? Pero que no estaban tan fervientemente asociado a la causa, y dentro de ese porcentaje lo que realmente eran más hinchas del Barcelona y de Messi que el separatismo. Ahí también había una interesante campaña de comunicación para hacer, ¿no? Claro, interesantísimo. Incluso hay una cláusula en el contrato de Messi que indica que si Cataluña se va de España, Messi queda libre del Barcelona, ¿no? Exactamente. Es increíble. Exactamente. Estoy pensando, para los oyentes también les debe sonar esta herramienta, por ejemplo, se manejó mucho durante la campaña de Donald Trump, ¿no? Sí, ahí hay otro tema. Sí, obviamente, seguro que tanto Hillary Clinton como Donald Trump tenían toda la batería tecnológica digital a disposición de ambos. La rareza de la campaña, por lo que hemos leído y por lo que se dice, fue la utilización poco ética de noticias falsas en este sentido, ¿verdad?
¿Cuál fue la diferencia ahí? El insight lo tenían, la forma de... una cosa es que uno le diga a un candidato que se posicione sobre determinado mensaje, ¿verdad? Y otra cosa es que se distribuyan noticias que uno sabe o puede llegar a pensar de que favorece a la motivación de los votantes de republicanos, pero que lo haga a través de noticias que no son ciertas. Eso es otro mundo, y si eso sucedió me parece que no es ético, y dentro del mundo de la comunicación se ha generado toda una discusión en estos momentos sobre ese tema. Sí, sin duda. Vamos a una pausa y seguimos. Mientras el martes pasado los productores rurales autoconvocados elevaban reclamos a la clase política en Durazno, las redes sociales vivieron una competencia paralela. Y no fue la única particularidad de este episodio desde el punto de vista digital, que recordemos surgió desde las propias redes. ¿Qué está pasando en ese campo? Cómo en pocas horas hashtags muy potentes inundan todo y polarizan y acrecientan el debate. Y de cara a tiempos electorales, ¿podemos esperar más fenómenos surgidos de las redes, potenciados y masificados en ellas? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana en nuestra entrevista central con Diego Barcia, gerente para el Cono Sur de la empresa de comunicación digital Nightstream. Sí, volvemos al tema de Durazno, que es el que nos convocó precisamente por la reacción importante y el seguimiento importante que tuvo por parte de la opinión pública, justamente en redes sociales, en Twitter, en Facebook, las discusiones que se generaron, los hashtags que se impusieron desde el humor, como el Agropalooza, que obviamente hace mención, para quien no conoce, a unos recitales importantísimos de rock que se realizan en diversas partes del mundo, que congregan a multitudes en campos abiertos, ¿no? Como un poco el exhibición, o los más en serio, producto de la propia organización, como Un Solo Uruguay o Yo Estoy con el Campo. Bueno, ¿qué particularidades tuvo Capaz que esta hasta historia? El surgimiento, Si ¿no? vamos al surgimiento, ¿cómo nace y qué reflexión hacen ustedes? Nosotros cuando a mí me tocó la licencia en la primera quincena de enero, ¿no? Y estaba disfrutando de la playa cuando me empezaron a circular audios de WhatsApp, ¿verdad? Que convocaba a alguien que no decía quién era en ese audio, convocaba una marcha concentrada en Paysandú de los productores agropecuarios. Y obviamente, como todos, cuando recibimos audios de WhatsApp no sabemos si es verdad, si es mentira, si viene un chiste en el siguiente audio. Entonces no nos llamó tanto la atención. Cuando me empiezan a llegar y nos empiezan a llegar al equipo y empezamos a hablar ese mismo audio por muchos lados, vimos que eso era algo que se podía llegar a viralizar, pero todavía no existían redes sociales. O sea, solo estaban los grupos de WhatsApp. Particularmente para mí WhatsApp no es una red social, es una red de comunicación privada, pero para mí no es una red social, porque salvo los grupos personales que uno puede crear o descrear, no hay grandes, no se puede compartir información entre conocidos. Entonces, no trasciende los grupos. Entonces, existió un WhatsApp primero, ahí no estaba latiendo en redes sociales. Y recién cuando el tema tomó relevancia dentro de la opinión pública, pero desde una red privada, y que el gobierno, determinadas autoridades del gobierno y políticos respondieron a eso y la prensa lo tomó, ahí recién empezaron a moverse las redes sociales. Si a mí no me falla la memoria, la prensa, nosotros le empezamos a mirar el fenómeno cuando se conoció y se viralizó también el audio de la ministra de Turismo, Liliana Petitian, ¿no? Donde advertía a un grupo de trabajo del propio ministerio, bueno, miren que hay una movilización que genera cierta alarma porque pueden llegar a cortar las rutas. A partir de ahí decís que tuvo otra dimensión el fenómeno. Totalmente. Ese es uno de los hechos que disparan la atención o validan que está sucediendo algo real. A mí me parece que ese es el punto. ¿Qué hubiese pasado si el gobierno o la gente del oficialismo no hubiese respondido o no se hubiese circulado ese audio? Yo no lo sé. Yo no sé si la gente validaba que lo demás hubiese nacido. Me parece que le dio mucho más fuerza. Mucho más fuerza. Y ahí cuando eso le da fuerza, y ahí cuando nosotros escuchamos una ministra mandar un audio, ahí decimos, bueno, esto bien en serio, porque si el gobierno responde con esa firmeza y está viralizado por todos lados, y ahí es que la prensa levanta el tema, y la prensa es el combustible de las redes sociales. Muy rara vez en redes sociales aparecen causas que la prensa se desentiende, por lo general es al revés. Las redes sociales
se alimentan de la prensa tradicional que levanta una noticia y las redes sociales la viralizan o no, ¿verdad? O sea que acá se hizo el camino inverso, digamos. O sea, por lo general la noticia se publica en los medios tradicionales y eso se comparte en las redes y ahí se genera interacciones y movimientos a partir de eso. Acá fue al revés, podemos decir. Si leemos lo de WhatsApp, fue al revés, en el sentido de que la noticia nació desde la viralización a través de WhatsApp. A mí me parece que la noticia nació con dos componentes, no una salida de prensa, sino una muy buena movida de WhatsApp de esos audios y fundamentalmente la respuesta del gobierno a esos audios, que valida y ahí ya levanta el tema, cuando levanta el tema se transforma nacional inmediatamente. El primer aspecto que tú mencionás, esa movida de los audios por WhatsApp, probablemente haya sido involuntaria, que fue a través de esa reunión en Paysandú, ¿no? Que se empezaron a viralizar las exposiciones de los productores molestos y bueno, la pequeña convocatoria y se salió de cauce, ¿no? Sin duda. Yo no creo que las personas que hayan hecho esos audios hayan imaginado en ese momento que el audio iba a llegar a las personas que llegó y a la cantidad de departamento que llegó y la trazabilidad, o sea, la transversalidad que tuvo esa comunicación, ¿no? Vos fíjate qué interesante, nosotros el lunes pasado entrevistamos a Ana Ribeiro, la historiadora, que nos hizo un raconto de todos las tiranteses, las tensiones entre el campo y la ciudad. Mencionó y hablaba precisamente que una de las características de esta movida, y la asociaba a las otras movidas a lo largo de la historia del Uruguay, tenía que ver con las formas de comunicación, ¿no? Desde chicotazo con las picas, desde los gauchos de Sarabia cortando el telégrafo para que no llegara la información del gobierno al interior, y acá nuevamente un medio de comunicación, o como decís vos, esta red es un medio de comunicación como WhatsApp, sí. Generando también la difusión de los intereses agropecuarios. 100%. Acá cuando nosotros, al menos esta es una opinión personal, yo no definiría esta marcha como una marcha del campo, más allá de que el título es la marcha del campo, por lo que nosotros vimos y por el tipo de ADN que tenían las personas que participaron de esta marcha, yo no la llamaría una marcha del campo. Ahí te hago una pregunta antes. Ustedes empezaron, cuando vieron que evidentemente había respuesta con ese audio del gobierno que había trascendido validando lo que podía ser esta movilización, empezaron a ver que en las redes sociales como Facebook y Twitter el tema empezaba a aprender, que los medios tradicionales también lo tomaban. Ahí el movimiento, ¿qué tan importante era? ¿Empezó como algo ya muy fuerte en las redes? Mira, nosotros cuando empezamos a medir esto, el 13 de enero empezó a moverse un poco en las redes sobre el 15 de enero y después empezó lentamente a tomar un poco de relevancia en las redes, pero no es hasta la convocatoria de la marcha, ¿verdad?, que se empieza a generar. El primer vamos a decir, pico que tuvo la conversación fue una avalancha de críticas hacia el Frente Amplio y hacia Tabaré Vázquez particularmente, que un poco empezó a trascender y un poco empezó a alimentar. Porque yo les decía que no lo llamo la marcha del campo, sino que para mí tiene un contexto político diferente. Creo que es el primer hecho en la agenda política, no digo hecho político porque no sé si fue un hecho político particularmente, pero sí fue un hecho en la agenda política que concentra un montón de mal humor que tenía, que había hacia el Estado sobre un grupo de personas, no todo el mundo obviamente, pero un grupo de personas, y que lo embandera con algo. A mí me parece que si esto hubiese sido una marcha sobre los impuestos en 18 de julio o una marcha de la nafta cara en Maldonado, hubiese sido lo mismo. O el dólar. Sí, exactamente. Esta marcha sí, es verdad que tenía una bandera del campo, una bandera de los costos, pero la mayoría de la gente que apoyó, la opinión pública que apoyó esto, no tiene ni, o sea, no sé si sabe mucho del campo, del agro, pero sí sabe que está desconforme con un montón de cosas del gobierno y apoyó algo que era un mensaje al gobierno de descontento. Y por otro lado están los que atacaron a la marcha en redes sociales, ¿verdad?, que después vamos a ir a ese punto, que no es que estén en contra del agro, sino que estaban a favor del gobierno. Y eso lo vimos claramente en el análisis que hicimos de aquellos detractores de la marcha. Entonces, si me preguntan a mí en redes sociales, esto fue izquierda contra derecha, independientemente de qué se estuviera hablando.
Esto es en redes sociales, ¿no? Después si uno va a analizar la gente que estaba en la marcha, sí, era gente del campo, obviamente. Esos eran los vamos a decir... Por eso nosotros hablábamos cuando presentábamos la nota de como dos realidades paralelas, ¿no? Una era el hecho real en sí, lo que acontecía, bueno, ahora vayamos al evento como tal, en la movilización en Durazno, y otra era la discusión y el nivel de discrepancia que se daba en las redes sociales, donde era todo un micromundo, ¿no? Es todo un micromundo. Y es fundamental también porque este movimiento tiene peso porque la opinión pública lo apoya. Pero la opinión pública no lo apoya por el hecho por el núcleo por el mensaje en sí del agro, sino que lo apoya por el descontento del gobierno, ¿verdad? En un gobierno más feliz, o en una época del Frente Amplio anterior, o en algunos meses anteriores donde la felicidad no era tal, pre-Sendik, por ejemplo, quizás no se daba, quizás el descontento no era tan claro, no estaba tan unificado, ¿verdad? Nosotros, volviendo a las menciones y a cómo se comportó la conversación, 2 días previo a la convocatoria llegó a su punto máximo y llegamos a un volumen de 23.000 contenidos, 23.800 contenidos asociados a la marcha, tanto en contra como a favor, ¿no? ¿Eso es mucho es para mucho. tener una idea? Para tener una idea cuando... O sea, cuando decís contenidos es pequeños avisos, afiches, tweets, videos o tweets solos. Tweets, retweets e imágenes que se distribuyeron en Twitter, ¿verdad? Generados por 6.900 personas, que no es tanto eso. O sea, muchas personas replicaron muchísimas veces contenido. O sea, la cantidad de contenidos por persona es bastante grande, ¿verdad? Por lo general, tú tenés, no sé, 8.000 contenidos hechos por 7.000 personas. Acá estamos hablando de 23.000 contenidos hechos por 7.000 personas. O sea que fuertemente politizado, y la gente que encauzaba la causa, o sea, que era dueña de la causa, movía mucho. Y por otro lado, si lo vamos a una comparativa de volumen, nosotros el año pasado, el hecho, sacando el mundo del fútbol, que es otro mundo, ¿no? El hecho que tuvo mayor trascendencia en redes sociales fue la renuncia de Sendik, que en nuestros indicadores marcaban 68.000 contenidos, creo. 68.000 contenidos, si mal no recuerdo. Y estamos hablando que acá estamos en 24. O sea que realmente movió bastante, casi la mitad de un hecho histórico, que fue la primera vez que renunció un vicepresidente. Y si lo llevo a tu razonamiento izquierda-derecha, lo de Sendik tenía molesto a mucha gente del Frente Amplio también. Entonces eso puede explicar también la... En cuanto al volumen, no sé si fue que sumó gente de ambos lados o si cautivó más gente que no era de la izquierda. No tengo ese análisis, pero sí puedo decir que fue en volumen, los contenidos fueron más, y también la cantidad de usuarios únicos que participaban en la conversación de Sendik en aquel entonces. Yo recuerdo que eran más personas, ¿verdad? Si vamos al evento y a la movilización del martes como tal, hubo algo que llamó la atención, que fueron hashtags muy fuertes, sí, ¿no? Que se lograron como instalar, veíamos, de un lado y del otro, pero había uno, por ejemplo, era un solo Uruguay y yo estoy con el campo. ¿Cómo surgen estos hashtags? ¿Quién estuvo detrás? ¿Eran tuiteros más bien aislados, por ejemplo, o pudo haber algo más organizado? Desde la organización nosotros vimos que se generaban, por ejemplo, esos 2 hashtags fueron los principales hashtags a distribuir, que se distribuyeron desde los organizadores, pero también no hubo gran organización estratégica pensada, porque si se hubiese hecho así, no hubiese desconcentrado la comunicación en varios hashtags, hubiesen elegido uno solo y ese hashtag hubiera predominado, ¿verdad? Y eso fue no aprovecharon la oportunidad en realidad de elegir uno. Ni 23 Durazno, ni Todos con el Campo, ni El Agro Pide, ni Yo Estoy con el Campo, ni Un Solo Uruguay. Hubiesen elegido un solo hashtag y partía la organización y bueno, este es el hashtag y esto es lo que hay que poner, y hubiesen tenido mucho más trascendencia. De hecho, la parte detractora de la marcha, o sea, los contenidos que se surgieron en contra de la marcha, que fueron principalmente humorísticos, fueron menos en cantidad, ¿verdad? Pero el hashtag Agropalusa, que ustedes hablaban de ese humor que se daba citando a Lula Palusa, que es el evento de rock que viene surgiendo,
Superó, fue el hashtag que ganó, que más contenidos asociados tuvo, con un 24,5%. Claro, ahí el éxito entonces fue unificar solo en todo el descontento o estar en contra de o el humor en ese único hashtag. Te diría que el 90% Porque le terminó ganando a los del campo. Sí, o sea, los otros dos hashtags que vienen fuerte detrás son Un Solo Uruguay y Yo Estoy con el Campo. Que entre todos los hashtags a favor de la marcha superan ampliamente esto, estamos hablando de 75 contra 25, pero como no hubo uno que predominara, se licuó y el Agropalusa estaba muy concentrado y prácticamente todos los contenidos detractores de las marchas eran de humor y manejaban el hashtag. No, y evidentemente nació como algo de humor, de ironía. ¿Pudieron rastrear de dónde nace el Agropalusa? O sea, tuvo relación a una foto mal subida. Nosotros podemos decir que tuvo relación con una foto mal subida de una cuenta de un político de la oposición, que en referencia Cardoso. Sí, Germán Cardoso, del Partido Colorado, el diputado. Exacto. Sí. Aparentemente, ¿no? Él levantó una foto del Conservador, que es una ironía del Observador, que tenía una foto de Woodstock, y la puso como que era la foto de la reunión en Durazno. Esa es la información que yo tengo. Capaz que se equivocaba. Así fue. Y entonces él levantó una cuenta que es irónica, que es humorística, o sea, se hace ironía sobre el Observador, ¿no? Así arranca la historia. El Conservador es una cuenta fake, una cuenta falsa, no una cuenta falsa, una cuenta paródica. Paródica, claro. Exacto, no es una cuenta falsa, es una cuenta paródica, como lo es No Seas Malo en el fútbol, sí. como lo es Grosero Kessman, sí. Hay muchas. Que lo que hace el Conservador es emular el Observador, pero justamente con un perfil humorístico, de derecha irónica. Uh-huh. O sea, por eso es el Conservador, ¿verdad? Y tiene el mismo logo que el medio de comunicación y parecido, si uno no está atento, si uno no está atento, puede pasar lo que le pasó a Cardoso, que levantó una foto de una multitud que, si uno lo ve de lejos, puede llegar a ser la de Durazno, pero bueno, era una multitud de una recital hippie de 1980, creo. Y bueno, si uno se acercaba a la foto, tenía más chance de encontrar a John Lennon que a un gaucho. Pero bueno, en la velocidad y eso fue como que lo que disparó la ironía y las bromas a partir de... Y eso fue lo que disparó. O sea, ya estaba el hashtag, ¿no? Agropalusa, y eso lo potenció, digamos. Te cuento algunos hashtags, algunos tweets que tuvieron mucha trascendencia. La verdad, la creatividad de la gente es ser una imagen de una pareja hippie rubiecita compartiendo un momento sentados en el pasto del recital de aquella época, y Pini Verde, que es una cuenta también paródica, dice: Luis Lacalle Pou y Loli Ponce de León, el día que se conocieron en el Agropalusa de 1996. Y Franco Sena, ¿verdad? Que es un usuario real de Twitter, también muestra una mujer relativamente joven, morocha, sirviéndose un café o sirviéndose una bebida en este tipo de recital hippie que había en aquella época, una foto totalmente añeja, y dice: aquí se ve a Verónica Alonso en Agropalusa 1985 celebrando por un muro que recién había pintado en el Marconi de aquel entonces. Y eso tuvo mucha movida. ¿Por qué? Porque había una parte de la población con un enojo latente hacia la marcha, que no estaba de acuerdo con la politización de la marcha y que defendía al gobierno, pero no tenía una bandera para defenderse. Entonces esto del Agropalusa concentró esa respuesta que tenía esa gente que quería decir: no, yo no estoy de acuerdo con la marcha, de alguna manera. Entonces el Agropalusa concentró ese mensaje, y realmente fue una vamos a decir, una pequeña causa dentro de esta causa que tuvo relevancia. De hecho, el hashtag Agropalusa fue el que mejor se posicionó. Y mirá cómo dato lo que estás diciendo con una de las series de reflexiones que tuvimos acá. Ayer el Serrano Abella, que fue uno de los que habló, que dio los oradores allá en Durazno, decía que este fenómeno se había salido de todas las lógicas con las cuales se cubren este tipo de eventos y se analizan. Entonces se había salido o sea, no era una manifestación sindical, era una manifestación que le pegaba al gobierno, pero también le pegaba a la clase política, también estaba por encima de las gremiales agropecuarias que generalmente representan este tipo de movimientos. Y bueno, lo que se está viendo en esta narración que tú estás haciendo de lo que pasó en redes sociales también expresa lo que acaba de decir. O sea, no sabían dónde poner el malestar para ponerse a defender al gobierno, y bueno, entraron por el humor, ¿no?
O sea, bien interesante. Otra de las características que tú mencionás ahora, que si vamos bien al entendimiento del clúster, a qué grupos de personas nosotros encontramos en la conversación, le costó muchísimo a la clase política, y yo no creo que no lo haya intentado, simplemente que no pudo, capitalizar a favor, hablo de la oposición, capitalizar a favor todo este movimiento. O sea, acá tenemos un descontento general de la población que ningún político de la oposición puede capitalizar o lo puede llevar agua a su molino, ¿verdad? Y esto se vio desde la distancia, desde la distancia que tomaron algunos políticos, tomándolo con cautela, ¿verdad? Obviamente una de las consignas que más manejó la conversación es: esto no nace de la clase política, nace del campo o nace del pueblo. Y esto obviamente que es un mensaje de cara a lo que son, a lo que pueden ser los procesos electorales que están por venir en Uruguay, ¿verdad? Le está costando mucho a la oposición ser los abanderados del descontento de las personas. No sé si porque hay un descontento con la clase política toda y no es con el Frente Amplio solamente, o si las figuras que hoy en día están liderando los espacios no cautivan lo suficiente. Acá no estamos hablando de que hay un Wilson o un Sereñi, pues si lo hubiese, sería el que hubiese hablado en la Marcha del Campo. A eso es lo que voy. Y acá... Bueno, de hecho, se explicitó ese apartidismo. Nosotros entrevistamos al que arrancó la movida esta con aquella convocatoria en Paysandú, y él declaró apenas terminó el acto, que lo entrevistamos acá, que era apartidario, ¿no? Y en los discursos se insistió en que esto era apartidario, ¿no? Sí. Y se vio así en la conversación. Nosotros identificamos 7 clústeres. ¿Qué es un clúster? Es un grupo de personas con determinadas características en común o que hablan de algo manejando la misma línea de mensaje, ¿verdad? Nosotros identificamos 7 clústeres y bueno, nosotros tenemos una tecnología que lo que hace es identificar esos grupos de personas que conversaron y representar en una imagen el vínculo de conversaciones en Twitter que tuvieron todas esas personas y esos clústeres, ¿verdad? Y lo que descubrimos fue que el político que más capitalizó todo esto, en Twitter al menos, fue Amorín Valle. Tuvo un gran porcentaje de apoyo en lo que iba diciendo, compartió muchísimo contenido, y como el resto de las figuras políticas no hicieron tanta comunicación sobre esto, él concentró. Fue de los que compartió eso que Tabaré Vázquez no resistía el archivo de lo que había dicho en la tele en el 2002, que en la marcha del 2002 contra el gobierno de Jorge Valle, y eso fue lo que lo movió mucho. Y por otro lado aparecía Jorge Larrañaga, Verónica Alonso con alguna mención a la marcha tenue y apoyándolo desde un lugar ciudadano que tuvo su lado positivo. Y por otro lado, cuando nace toda la conversación de la Agropalusa y del conservador, esta cuenta fake que apoya, vamos a decir que es favorable al gobierno, van directamente a atacar a Lacalle Pou, sin que Luis Lacalle haya mencionado mucho sobre la marcha. Él fue muy cauteloso en ese sentido, él se mantuvo distante, sí generó una opinión, apoyó, pero ni siquiera intentó capitalizar esto políticamente hacia él, y sin embargo lo que es toda el ala izquierda de la conversación lo ataca. Nosotros tenemos un mapa que se llama que vemos cómo las menciones que salen de la Agropalusa arroban a Lacalle Pou y bueno, vamos a decir, lo detractan. Diego, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero a modo de conclusión y de resumen final, ¿cuánto va a empezar este tipo de fenómenos a incidir en las redes sociales y en el mundo real en Uruguay? A ver, hay varias preguntas que están sobrevolando. Por ejemplo, ¿cuánto el debate en redes sociales, el debate que se genera tan fuerte en este tipo de movidas, incrementa lo que puede ser una eventual grieta a la uruguaya, ¿no? Dividiendo opiniones, polarizándolas al extremo? ¿Qué rol va a tener esta herramienta que ustedes utilizan también en una próxima campaña electoral? Te respondo a las preguntas en ese orden. Primero que nada, me parece que la tecnología... a ver, venimos de unas campañas en Latinoamérica, por lo menos en Latinoamérica y en España, hasta el año pasado, en donde era muy importante la información, ¿verdad? Y las posibilidades de comunicación.
y en esto voy a las redes sociales, que abrían un montón de posibilidades de comunicación nuevas. Yo creo que nos enfrentamos ahora a otro paradigma, ¿verdad?, comunicacional en lo que es inteligencia digital, que ya no es cómo comunico aprovechando estos nuevos canales de comunicación, sino que es cuánta inteligencia yo puedo exprimir de todo esto que está pasando. Por eso, voy a la segunda pregunta, a mí me parece que sin duda quien pueda utilizar este tipo de análisis, de herramientas y de conocimiento de los hechos políticos de mejor manera, va a tener una ventaja competitiva. Obviamente que ninguna elección se gana a través de las redes sociales, eso yo estoy en desacuerdo con eso. La campaña territorial, la militancia, los medios de comunicación tradicionales son fundamentales y van a seguir siéndolo. Se abre un espectro más, pero se abre un espectro que tiene una característica diferente a los demás, que nos dan información bien detallada y con un poder de análisis súper, o sea, estamos hablando de que uno puede en unas horas analizar 63.000 comentarios de personas, de 7.000 personas en un hecho. Hoy en día esa muestra puede decirte un montón de cosas, ¿verdad? Sí, y una pregunta que tiene que ver con la suciedad que puede generar esto, la guerra sucia que puede pasar en Twitter, hablando de los trolls, de los bots, hablando de gente que consciente de esta importancia, del peso de datos que puede arrojar una buena investigación en redes sociales, puede entrar a ensuciar la cancha metiendo cibermilitantes o máquinas que empiezan a contaminar la discusión o la conversación esa a la que tú después analizás. ¿Qué métodos tienen ustedes para contrarrestar eso? Nosotros tenemos una herramienta que nos dice en un modelo estadístico cuán propenso es una cuenta de Twitter a ser un bot o una cuenta robotizada, ¿verdad? Eso nos ayuda. También tenemos, cada vez que vamos encontrando sembrado, nunca habíamos encontrado hasta julio de este año, sembrado de cuentas falsas en Uruguay. En julio de este año hasta septiembre identificamos un montón de cuentas que eran compradas en otro lado, que tenían un ID de Twitter totalmente raro, pero que alguien se había molestado por agarrar la cuenta, poner una foto y ponerle geolocalización Montevideo, Uruguay. Eso nos alarmó. Y sí. Porque por primera vez vimos que no eran cuentas que de Europa del Este siguiendo a cuentas uruguayas que nada tenían que ver, era solo para sumar seguidores. No, estábamos hablando de que alguien se había molestado en hacer un pequeño ejército de bots uruguayos. Nosotros los tenemos identificados y nosotros tenemos la base de datos porque entendemos que esto va a tener algunas estrategias en la campaña electoral. Ahora, si a mí me preguntan, ninguna elección se gana, eso fue un paradigma de hace unos años en redes sociales, en Twitter, ninguna elección se gana a través de bots y la gente en Uruguay, por suerte, está bien democratizada, es bastante responsable dentro de lo que es la comparativa con otros lugares y bastante culta y tiene la posibilidad de saber de dónde viene la opinión y no creo que sea no creo que incline la balanza para ningún lado ese tipo de estrategia. Sí hay que estar atento y sí, como ciudadano, hay que ser responsable de lo que uno lee, ¿verdad? Diego Barcia, gerente comercial para el Conosur de Nightstream. Gracias, gracias por estos minutos. Quedaron varios aspectos por abordar y por profundizar, así que seguramente volvamos a conversar en cualquier momento. Encantado, gracias a ustedes. Muchas gracias, Diego. Y a las órdenes.